poesía, Ríos Sagrados que la herejía navega, de 1996, No tú sino la piedra, de 1999, Anábisis Maqueta, de 2004, Catábasis ex voto, de 2010, y recientemente, el año pasado, publicó Dron en 2020. Sin embargo, también su obra se puede encontrar en la red en distintos canales, tanto en YouTube como en Blogspot. El día de hoy quisiera hablar específicamente de los videopoemas que podemos encontrar en el canal de YouTube. En su canal de YouTube de Carla Fessler podemos encontrar, entre otros, 11 videos que conforman una serie de videopoemas, de autorretratos que funcionan como poemas, también como poemas objetos, como una especie de mecanismos de palabras e imágenes en movimiento. Y bueno, es una práctica de Fessler, y tiene una recopilación de 2008 a 2014, es decir, hace 14 años que comenzó con este proyecto. Sin embargo, se pueden ver una cierta continuidad en estas piezas que comparte Fessler. Un poco para partir de una definición, quiero comentar o utilizar la de Claudia Cossack en Tecnopoéticas Argentinas, de lo que es el videopoema. Para Claudia Cossack, el videopoema ha permitido una serie importante de trabajos que exploran el lenguaje poético, y exploran el lenguaje poético porque la videopoesía trabaja con la materialidad de lo audiovisual a partir de una estrecha conexión con la palabra. Para el videopoeta canadiense Tom Conips, la videopoesía es un género de poesía que se presenta en una pantalla y que al mismo tiempo, o que mejor dicho, justo por presentarse en una pantalla, desarrolla en el tiempo juxtaposiciones narrativas o no narrativas o antinarrativas, en una mezcla no convencional de imagen y texto, así como el sonido, que está orientado a una producción de una experiencia poética multisensorial. También podemos considerar en estos videopoemas el trabajo de Carla Fessler como una performance. El mismo videopoeta Tom Conips identifica entre 5 tipos de videopoemas al performance, el cual puede ser abordado desde 2 perspectivas. Una, desde el campo del performance cultural, es decir, una práctica que estudia las prácticas cotidianas, las prácticas jurídicas, de entretenimiento, de los medios y del arte. Esta práctica de performance surge en los años 60 en un entrecurso entre disciplinas de las artes visuales, la música, la danza, el teatro, la poesía, el cine experimental, y encuentra una amplia gama de experiencias en donde la idea principal es el evento y la acción. Estos eventos o estas acciones se empezaron a llevar en los museos, en salas de exposiciones, pero también en otros lugares no convencionales a los museos, como los espacios públicos. En los performances es importante la acción puesta en juego, ya que busca desarticular lo cotidiano, exponer lo prohibido, lo que no se puede ver de inmediato. También de alguna manera quiere provocar repulsión, y esto hace que sea una zona de atracción para distintos discursos sociales. Dice Conips que este artista devenido en performance ostenta no solamente su presencia física, sino también la propia experiencia biográfica, interpretando de distintas formas al espectador y a su propia experiencia de vida. Limbo se publica en YouTube el 14 de marzo de 2008, la autora es Carla Fessler, en la producción también
colaboran Rafael Tibergin y Hugo Witz, y bueno, es de parte de un libro de Anábasis Maqueta, de un proyecto. Voy a compartir el video. Es muy breve para que ustedes lo vean. Monse, una pregunta. ¿El video tiene audio? Sí, ¿no se escucha? No. Puede ser como darle compartir, pero desde la pestaña. Darle opción compartir, pestaña. Bueno, pero sí lo vieron. Sí, sí, sí. Sí, entonces, bueno, voy a leerlo. El poema es muy breve. De hecho, lo podemos dejar correr. Otro poquito por acá. Todos se detuvieron. No llevaban la sombra colgándoles del cuerpo y no me decían nada. Yo les hacía hablar como espejos de carne. Algunos me imitaban o contaban mi historia. A todos conocía. A unos desde siempre. A otros no los había visto nunca. En uno distinguí el color de mis ojos y mi pelo. En otra, la sonrisa de mi rostro, mis mejillas y dientes. Alguien, en un momento, repitió lo que escribo, leyó mis pensamientos en voz alta. Después, todos rieron. Con esta pieza, Carla Fessler, a partir de el recorte y la puesta en movimiento, específicamente en Limbo, lo que hace es reproducirse gráficamente y ponerse a la deriva en una especie de montaña nevada. Esta idea de limbo que es un borde de una cosa, una extremidad, ¿no? Y bueno, creo que con el texto, con las imágenes, sí se tienen un diálogo y no es como que una ilustre a la otra, sino que se complementan en la idea de autorreconocerse, ¿no? Bueno, hasta aquí voy a dejar el trabajo de Carla Fessler y vamos a pasar con el de Sara Uribe. Sara Uribe nació en Querétaro en 1978, es licenciada en Filosofía por el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, maestra y doctora en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana y ha sido becaria del programa Jóvenes Creadores de FONCA y del programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico. Sara Uribe ha impartido distintos talleres, también participado en encuentros y ha sido merecedora de algunos premios, tales como el Premio de Literatura del Noreste Carmen Alardín en 2004, el Premio Nacional de Poesía Clemente López Trujillo, el Premio Nacional de Poesía Tijuana 2005,
Y también su obra es parte de la selección de la antología Tsunami, que publicó Sexto Piso en 2018. Sus obras más recientes son Todas las cajas están vacías, Un montón de escritura para nada, Antígona González en una reedición de 2019, pero el texto original se publicó en 2012. Abroche su cinturón mientras esté sentado, de 2017. ¿Qué tenemos con Antígona González? Es una pieza, la autora al final del poema deja un apartado de notas y referencias en donde explica en qué apartados se tomaron fragmentos de otros documentos, de otros textos, y lo que dice Sara Uribe es, bueno, esta es una pieza conceptual basada en la apropiación, la intervención y la reescritura. Antígona González se escribe en 2012 por encargo de la actriz y directora de teatro Sandra Muñoz y de Marcial Salinas, y se monta esta obra el 29 de abril en Tampico, Tamaulipas, en el pasillo de un centro cultural. Como ven, es un poema que a la vez es una obra de teatro, que a la vez se vuelve un acto político porque registra la denuncia de las familias en busca de los desaparecidos en México, y es a la vez un documento, una especie de crónica de estas ausencias en una especie de documento de duelo poético. Y bueno, para avanzar en esta exposición me gustaría tomar algunas definiciones de lo que es escritura conceptual del libro Los muertos indóciles, necroescritura y desapropiación, de Cristina Rivera Garza, en donde, pues bueno, lo que dice Rivera Garza es que en el siglo XXI, a principios del siglo XXI, florece una práctica de escritura en Estados Unidos que después se le da el nombre de escritura conceptual, y es una serie de estrategias utilizadas por escritores que, alimentándose de las prácticas de las vanguardias del siglo XX, pues comienzan a poner énfasis en el concepto que hace funcionar el texto más que en el texto en sí, es decir, ponen más atención al desarrollo de la obra, al proceso de creación, que al resultado mismo. Rivera Garza nos dice que las técnicas que utilizan estos escritores pues son la copia, el reciclaje, la tachadura, la excavación, la sobreabundancia textual. Y aunque este movimiento o este tipo de escritura se da en Estados Unidos, después se llega a España, llega a Francia, llega a Argentina, llega a México. Y Rivera Garza dice que a pesar de las distintas producciones entre todos estos conceptualistas, hay una serie de elementos en común, y es que su práctica de escritura está en estrecha relación con la tecnología digital. Es decir, hay una articulación de lo literario con el lenguaje público de la cultura a partir de estrategias como la escritura documental, la relevancia estética y política, de lo que implica hacer uso masivo de este tipo de técnicas. Hay una distinta yuxtaposición y elipsis de principios secuenciales, y pues también hay una mezcla de géneros. Para Rivera Garza, esta escritura conceptual de alguna manera forma un corpus de trabajo que es fundamentalmente dialógico, y es la reescritura, porque al reescribir se reactualiza el texto y se le vuelve presente. Más adelante ella menciona que se reescribe reescribir un texto, además de traerlo al presente, es también una manera de desear que cambie el relato, y que este deseo de cambiar el relato es posible incluso con los discursos hegemónicos. Otro punto interesante o importante de la escritura conceptual es que hace tambalear el concepto de originalidad tan
tan anhelado y defendido en el siglo XIX por los escritores, por los poetas, porque aquí lo que se hace es contraponer una apropiación textual en el siglo XXI, porque ya se descree radicalmente de este concepto de originalidad. Y bueno, nos vamos a ir un poco más rápido, espero. Y tenemos entonces que Antígona González, como es una obra de teatro, es un texto, es un discurso que es tan capaz de mutar en distintas formas, tanto en la representación teatral como en la lectura de poesía, como, como también un documento de testimonios de familiares y desaparecidos. Este proceso de escritura, de copiar y pegar, de reescribir, para Sara Uribe, como ha mencionado en algunas de las entrevistas que podemos encontrar igual en YouTube, es que ella, su punto de partida fue el encargo de reescribir la tragedia griega de Antígona, escrita por Sófocles. Y entonces ella dice que en cuanto empieza a hacer esta relectura, en donde Antígona, que es un personaje femenino, que se ve envuelta de repente en una terrible circunstancia de no poder enterrar a su hermano menor, a uno de sus hermanos menores, y que al hacerlo, porque es un mandato divino llevar a cabo estas prácticas funerarias, estos rituales funerarios, ella es llevada a una cueva por el tío de los jóvenes, que es el que se queda a gobernar Tebas. Y entonces en esta relectura que hace Sara Uribe de Antígona, se da cuenta que hay conexiones con la realidad que está viviendo Tamaulipas en México en 2012. Así que en este proceso de escritura, en el poema, uno va a encontrar referencias no solo a la Antígona de Sófocles, sino que también vamos a encontrar algunas acotaciones teatrales que hacen alusión a los directores de las obras, a la misma autora Sara Uribe, a la misma Sandra Muñoz, que fue la que comisionó la obra, dentro del poema. También vamos a encontrar distintos testimonios tomados de periódicos. Literal, vamos a encontrar información que dice un lugar, una ubicación y una fecha y un acontecimiento, tomados de periódicos. También testimonios de los familiares de los desaparecidos, testimonios tomados de manera directa a partir de blogs o bases de datos. Y también hay fragmentos de distintos textos académicos y literarios. Y entonces todas estas voces, todas estas fuentes crean un personaje que es el hilo conductor de este poema, ¿no? Antígona González. Antígona González es el personaje de esta pieza conceptual de Sara Uribe, y en donde esta Antígona González emprende un recorrido por la búsqueda de su hermano menor, Tadeo, un joven que desapareció en uno de sus viajes hacia la frontera, y Antígona González, al enterarse de la desaparición de su hermano, platica con la esposa de su hermano, con el hermano mayor, y esa familia le dice que sí, que sabían que era peligroso que se viajara en carretera, que se había escuchado que estaban secuestrando camiones con todos los hombres adentro, pero que nunca pensaron que fuera a ser tan peligroso. Y temiendo por sus vidas y por los hijos pequeños de Tadeo, deciden no denunciar la desaparición del joven Tadeo. Por lo cual, Antígona González se queda sola en esta búsqueda de justicia y de paz que se va a prolongar. Este conflicto que sufre Antígona González es el mismo que sufre la Antígona de la tragedia de Sófocles cuando busca a su hermana Ismene para que juntas le den la sepultura adecuada a su hermano, pero ella se niega porque le dice que pues es orden
del rey, ¿no? Es una orden civil y que no se pueden negar a hacerlo. Y entonces es en estas conexiones donde Sara Uribe se da cuenta que hay otras Antígonas. La creación de esta pieza es posible gracias a los soportes digitales, gracias al acceso a los documentos y a las herramientas y las actividades que realizamos ahora como lectores y escritores de la era de Internet, ¿no? Con los soportes digitales, es decir, son las escrituras del presente. Antígona González, de Sara Uribe, es en realidad de todas las fuentes y de todas las personas que dan testimonio o en las que Sara Uribe registra en su poema, y ella dice que pues como es justo algo colectivo, algo que ella no puede ficcionalizar, pero sí tratar de escuchar al otro, de ver al texto, a este documento, a este testimonio como un otro, como una persona, y no solamente como un objeto, ¿no? Porque de esta manera se mantiene la memoria y se crean las condiciones necesarias para encontrar, en este caso, a los desaparecidos. Este resultado es, pues, Antígona es un poema documento creado por fragmentos de diversos discursos en torno a los desaparecidos en México en los años 2011 y 2012. Recordemos que terminando el sexenio de Felipe Calderón, la cifra de los muertos era de 60 a 80 mil muertos por la guerra contra el narcotráfico. Y bueno, es el contexto en el que se crea esta pieza conceptual que también, además de ser obra de teatro, además de ser poema, se ha llevado a hacer un poema, digamos, impreso en un formato tradicional. Es también un poema que se lee en las plazas públicas, en las manifestaciones. Bueno, esto es nada más, esta información viene en la sección Notas y Referencias de Antígona González, los distintos textos académicos y los textos periodísticos. Y bueno, pasemos ahora con Verónica Gerber, que es una poeta que nace en la Ciudad de México en 1981. Y, perdón, antes de pasar con Gerber, sí me gustaría leerles algunos fragmentos. El poema de Antígona González empieza así. 1. Las fechas, como los nombres, son lo más importante. El nombre por encima del calibre de las balas. 2. Sentarse frente a un monitor, buscar la nota roja de todos los periódicos en línea, mantener la memoria de quienes han muerto. 3. Contar inocentes y culpables sicarios, niños, militares, civiles, presidentes municipales, migrantes, vendedores, secuestradores, policías, contarlos a todos, nombrarlos a todos para decir, este cuerpo podría ser el mío, el cuerpo de uno de los míos, para no olvidar que todos los cuerpos sin nombre son nuestros cuerpos perdidos. Me llamo Antígona González y busco entre los muertos el cadáver de mi hermano. Soy Sandra Muñoz, vivo en Tampico, Tamaulipas, y quiero saber dónde están los cuerpos que faltan, que pare ya el extravío. Quiero el descanso de los que buscan y el de los que no han sido encontrados. Quiero nombrar las voces de las historias que ocurren. Ese es el tono de Antígona González. En el recorrido, Antígona González encuentra a otras personas que buscan también a sus familiares, y hay una escena en la que hallan unos cuerpos y entonces estos familiares de desaparecidos son llamados para reconocerlos, en todo caso, a su familia. Antígona González, si bien empieza este recorrido sola, después se presenta acompañada, yo pasa a un nosotros.
Y bueno, es descargable. Ahorita les paso los enlaces y lo pueden leer en sus computadoras o imprimirlos, como yo. Ahora sí, nos vamos con Verónica Gerber, que es una artista visual que escribe. Ella es licenciada en Artes Plásticas por la Esmeralda, se tituló con el libro de artista Espacio Negativo. Es también maestra en Historia del Arte por la UNAM, con el ensayo e investigación Manual de Fotografía Anónima, el cual fue reconocido con una mención honorífica en el Premio Nacional de Ensayo sobre Fotografía en 2014. Algunos de sus libros, su obra es muy versátil también, y entonces algunos de sus libros son Mudanza, que es una reunión de ensayos sobre escritores y pintores, ¿no? Que en algún momento cambiaron de un lado para el otro. Conjunto Vacío, que es una novela que ha recibido, que quizás yo creo que es de las más famosas, y que ha recibido el Premio Internacional Laura Estrada, Premio Cálamo, Otra Mirada, traducido al inglés por Cristina McSweeney. Palabras Migrantes, Otro Día, Poemas Sintéticos y La Compañía, entre otros. Entre sus proyectos e intervenciones visuales está La Máquina Distópica en el Museo de Arte Abstracto de Manuel Felgueres, En el Ojo de Bambi, un cuento curatorial con obras de la colección de arte contemporáneo de la Caixa, presentado en Whitechapel Gallery, Londres, y Descalzos los pies, los campos en ellos, sentiré al acreedor de la tierra en mis plantas desnudas, que fue parte de una exposición en la Galería de los Proyectos Monclova en la Ciudad de México. De Verónica Gerber me gustaría presentarles Otro Día, Poemas Sintéticos, que bueno, es literal una reescritura de un poema del mismo título, pero que se publicó en 1919 por el poeta José Juan Tablada. Este libro fue muy importante en la literatura mexicana, ya que Tablada es considerado el poeta modernista, el iniciador de la poesía modernista en México, uno de los iniciadores. Tablada tiene este libro con el que incursiona en el haiku, que es un género de origen japonés y que no era muy conocido en el mundo literario hispanoamericano. Una de las características principales del haiku es su brevedad, su poderosa metáfora y su brevedad. Hay entablada un interés por los haikus, por una pasión por el instante, un deseo de esta sabiduría de lo instantáneo. Y bueno, lo que hace Verónica Gerber es tomar el poema, el libro y reescribirlo. Ella dice, Tablada publicó un día poemas sintéticos, una alabanza a la naturaleza compuesta de haikus y estampas circulares diseñadas por él mismo. Decidí reescribir sus poemas para imaginar un día distinto, casi un siglo después, en el que más que una oda, lo urgente es reflexionar sobre la catástrofe ecológica y social de nuestro presente. Perdón, hace rato dije que tenía el mismo título, pero es un juego con el título. José Juan Tablada publica Un día y Gerber publica Otro día 100 años después. Las imágenes que utiliza Gerber en este libro las toma de el disco de oro que se mandó en las ondas Voyager en 1977. El disco de oro transporta sonidos e imágenes de la vida en la Tierra a la espera de ser encontrados y descifrados. Lo que hace Verónica Gerber es tomar algunas de esas imágenes que se mandan en el disco de oro al espacio en 1977, las interviene con acetona y, bueno, este es el resultado. Estas son unas imágenes del poema de José Juan Tablada. Tenemos la pajarera, el chirimoyo, no sé qué le pasó. Algunas diferencias que hace Verónica Gerber con este libro, que no aparecen en el libro de José Juan Tablada, es dividir el día. Este es un otro día que tiene mañana, tarde, crepúsculo y noche.
Sin embargo, se mantienen el mismo número de haikus. En la mañana encontramos pues poemas. Bueno, cabe resaltar que o también una de las intenciones de Tablada era resaltar el aspecto natural de la vida como una especie de homenaje a la naturaleza. Y entonces encontramos entre los títulos de estos haikus nombres como la pajarera, los opilotes, las abejas, el saúz, el chirimoyo, los gansos, el bambú, el caballo del diablo, las cigarras, las avispas, la noche, las luciérnagas. Aquí podemos ver del lado derecho la reescritura de Gerber y del lado izquierdo el original de Tablada. Tablada dice, la pajarera. Distintos cantos a la vez. La pajarera musical es una torre de Babel. En la imagen se ven unos pajaritos, 4 pajaritos de distintos colores. Con Gerber tenemos la pajarera con una dedicatoria para Miguel Monroy. El mundo es una jaula, una profecía autocumplida. En la imagen no hay pajaritos, pero sí hay una especie de jaula, una especie de encierro. Otro ejemplo es el caballo del diablo. Tablada dice, caballo del diablo, clavo de vidrio con alas de talco. Gerber dice, trae noticias, el futuro habita en los puntos ciegos. Estos son poemas de la sección de la mañana. Nos vamos a saltar hasta la noche con solo este ejemplo de la luna. Tablada dice, es mar la noche negra, la nube es una concha, la luna es una perla. Y Gerber dice, la luna, parque temático en la era del turismo extraterrestre. En 2021, estos poemas formaron parte de una exposición de distintos proyectos de Verónica Gerber que llevó este largo título, Descalzos los pies, los campos en ellos, sentiré al acreedor de la tierra en mis plantas desnudas, en la Galería Proyectos Monclova en 2020-21. Esta es una imagen de la exposición en 2018 en Zapopan, Guadalajara. Y bueno, hasta aquí termino esta presentación, solamente con 2 puntos de conclusión que también quizás sirvan para mantener un diálogo con usted, entre nosotros, ¿no? Por un lado, la muestra que vimos el día de hoy es una apuesta por la experimentación literaria, pero como una práctica. ¿Qué sirve o qué funciona para llegar al conocimiento poético? Así, esta práctica permite la reunión de distintos lenguajes y con ellos la reunión de distintas voces y de distintas realidades. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias y dejo de compartir pantalla. Muchas gracias, Montserrat. Primero, pues le hacemos la invitación a los compañeros que si tienen alguna pregunta o alguna duda que te quieran externar, pues la cajita de chat está abierta o también pueden alzar su mano si quieren hacerlo un poquito más personal y hablar contigo. Por nuestra parte, nosotras tenemos algunas preguntas guiadas un poco a la ponencia. La primera, bueno, pasando con la primera, es... Dentro de tu estudio sobre el análisis de la escritura femenina, ¿por qué decidiste elegir estas 3 mujeres que nos presentas hoy? A Carla Fassler, Sara Uribe y a Verónica Gerber. Bueno, un poco lo que comentaba al principio, ¿no? Creo que son escritoras jóvenes, activas, que no han dejado de buscar respuestas a la realidad, a su realidad en específico y a la realidad en conjunto, porque
uno no se puede ver sin el otro, ¿no? Y entonces, en esta búsqueda de reconocimiento, tanto personal como social, en esta práctica de escritura activa, consciente, han logrado insertar o integrar a sus prácticas de escrituras otros lenguajes que, más allá de estar viendo las diferencias o de estar atacando las diferencias, abrazan las diferencias, que permiten, lo cual les hace tener más libertad para poder tratar de escribir con los medios que tenemos ahora al alcance, desde hace ya pues más de 14 años, ¿no? Las obras que vimos el día de hoy son de 2008, ¿no? Entonces, no es por eso que destaco el verlo no solamente como una experimentación literaria, sino como una práctica de escritura, ¿no? El nivel de la experimentación lo decide el autor, dependiendo para lo que quiera usar ese proceso de creación verbal. Pero más bien, creo que tanto Fessler como Uribe y Gerber ven en la reunión de distintos lenguajes una perspectiva mucho más amplia de lo que es ser persona, de lo que es ser mujer, de lo que es ser humano, de lo que es ser máquina, de lo que es ser mineral, de lo que es ser un objeto. Los temas que tratan estas obras que vimos son de descubrimiento y de redescubrimiento constante, ¿no? Carla Fessler con la búsqueda del autorretrato, esto que quizás parece como un lugar común, pero más bien ella saca el autorretrato del lugar común y tiene muchísimos autorretratos con distintas emociones, y entonces lo que nos presenta es eso, un sujeto lírico con muchas emociones, compuesto de muchos fragmentos, creado de distintas cosas. Y entonces, la experimentación con la imagen, el recorte y luego con la edición del video y la voz y el sonido, creo que crea un diálogo más que un, un pastiche o algo solamente pegado aleatoriamente, como también funciona o es más bien una manifestación distinta del arte contemporáneo, ¿no? De la literatura conceptual. Y bueno, creo que si nos ponemos a si nos detenemos un poquito más en cada una de las obras que acabamos de ver, podemos seguir jalando el hilo de cómo ha enriquecido su propuesta esta apertura a utilizar otros medios y a pensar estos medios como soportes también de la palabra poética. Bueno, me parece muy interesante lo que mencionas, Montserrat, y también leyendo un poco sobre tu investigación, sobre tu semblanza y todo eso, quisiera que nos explicaras un poquito de tus palabras, cómo va eso de la foto y la videopoesía, ¿no? Porque si bien casi todos tenemos esta concepción de que la poesía tiene que estar en papel, ¿no? Y quisiera que nos explicaras con tus propias palabras, de qué va eso de la foto y de la videopoesía con respecto a las investigaciones que tú has desarrollado. Creo que tienes Si no me equivoco, ¿tienes tu micro parado? Gracias. Desde que se inventa el cine, ¿no? En los 30 y en los 40, la imagen se vuelve un elemento no verbal que empieza a invadir la vida de las personas y de los seres humanos, ¿no? Y entonces se empiezan a pensar en imágenes cinematográficas, se empieza a recordar en imágenes cinematográficas. Claro que la realización del cine, pues era una producción muy costosa, hasta la fecha sigue siendo costoso. Sin embargo, el avance tecnológico que ha permitido que las cámaras sean más chiquitas y más potentes, o que casi todo sea más chiquito y más potente, ¿no?
que eso pase, dice Donna Haraway, que cada vez que se hacen las cosas más chiquitas, en realidad somos menos conscientes del daño que nos pueden hacer porque parecen inofensivos. Pero entonces justo este enfrentamiento que se tiene con la imagen y con la reproducción de las imágenes y con la reproducción de las letras en distintos formatos, implica una nueva manera de relacionarnos y de leer las cosas, ¿no? Eso por un lado. Este tipo de prácticas, este tipo de poetas que vimos hoy, lo que hacen es justo hacer que la poesía se mueva, ¿no? Hacer que la poesía se salga del libro, que se salga del formato tradicional, que fue una práctica que digamos, hay una perspectiva histórica desde las vanguardias sobre este tipo de manifestaciones. Sin embargo, un poco siguiendo lo que dice Claudia Cossack, el videopoema justo nos permite dar un orden a la narrativa a partir de la superposición de imágenes y luego de la superposición de sonido, ¿no? Y casi todas me parece que son prácticas que tratan de emular la lectura en voz alta, ¿no? Que ya la lectura en voz alta es un mismo acto performativo porque implica un tono, porque implica un poco leer una serie de partitura, de guiños, de señas que los autores nos van dejando, ¿no? Por ejemplo, en el poema de Sara Uribe tenemos estas acotaciones, estas cursivas, estos paréntesis, estos elementos paratextuales que deja el autor para decir esto tiene otro tono, esto es de otro lugar, esto, no sé, ¿no? Dependiendo. Y entonces con el videopoema lo que se hace es buscar un diálogo, creo yo, entre la imagen, el sonido, la imagen en movimiento, el sonido y la palabra. Pero no necesariamente todos los videopoemas tienen estas características, ¿no? Podemos encontrar videopoemas sin audio, videopoemas sin voz, videopoemas sin letras, ¿no? Digamos, sin lenguajes verbales y solo visuales y sonoros, ¿no? Entonces, justo se vuelve poético por la capacidad que tiene de jugar con estas materialidades y convertir algo que no existía en algo que además se mueve y que además se parte de una reflexión verbal, ¿no? Que bueno, no necesariamente en todos los casos es así. No sé si quedó claro o bien. Sí, bastante claro. También le reiteramos a los oyentes que si quieren interactuar un poquito, hacer estas preguntas, pueden ponerla en la caja de comentarios o pueden alzar su manita. Personalmente se me hace muy interesante esto de fotopoesía y videopoesía. No conocía a la autora que nos compartiste en cuanto a videos de YouTube. Se me hace muy interesante, sí es algo que me gustaría buscar más adelante, porque sale de lo cotidiano. O sea, no es algo que generalmente estemos acostumbrados a ver, o quizás ya tiene su tiempo existiendo como símbolo, pero no es tan conocido o estamos acostumbrados al libro, a la página, o incluso a las páginas digitales ya actualmente con toda esta modernización. Otra pregunta que nos gustaría hacerte es que, y veo que va muy englobada a lo que nos has platicado a lo largo de la ponencia, es que, bueno, ya mañana estamos a un día del 8 de marzo y nos gustaría conocer tu visión respecto a la lucha que si bien no tiene un final aún, sí ha dado muchos frutos gracias a todas las mujeres que han alzado su voz. De mano con ello va una perspectiva en que si consideras a la poesía un espacio de lucha y expresión, aunque bueno, creo que quizás adelantándonos un poco, el libro que nos compartes de Antígona González podría ser como una expresión de lucha en la cual se está dando voz a todas las personas que no encuentran aún a su familiar desaparecido, pero esto lo llevamos más como a una visión feminista. O si tienes alguna recomendación sobre alguna escritora que nos desees compartir, un poquito más aparte de las que nos has expuesto, de las que has estudiado,
y que tenga esta visión como de alzar la voz, utilizar las palabras para hacer oír sus sentimientos. Sí, yo sí creo que la poesía, como decía al principio, que se puede encontrar en la poesía, se puede crear un espacio de libertad y de seguridad a partir de, de verbalizar y nombrar experiencias que no han sido nombradas y que es necesario visibilizar, ¿no? Creo que no solamente desde la lucha con el puño en alto en la calle, sino desde la lucha con el puño en alto en todos los espacios en los que estamos normalmente habitando. Tenemos que seguir generando espacios. Creo que es la palabra uno de los mejores medios para lograrlo. No digo que sea el más fácil, pero sí que es uno de los más importantes, porque a partir de que eh, socializamos nuestras realidades y nuestros sentires, podemos generar espacios en donde quepamos todos o quepan todas esas diferencias. Entonces sí creo que no solamente eh, la poesía verbal o la poesía de la literatura, la poesía no es solamente la literatura, la poesía también está en otros lados. Eh, y creo que este tipo de prácticas escriturales que vimos el día de hoy son una muestra de que se puede resignificar y reconstruir los espacios, no solamente en la manifestación y en la marcha, sino también desde la reconstrucción y el reconocimiento de las mujeres, ¿no? En este trabajo y en esta responsabilidad que tenemos como personas y como seres humanos, que nos vuelve empáticas y que nos vuelve más colaborativas, no solamente con las mujeres, sino con los hombres en general. No creo que los problemas de las mujeres sean ajenos a los de los hombres, ¿no? Más bien, si uno tiene problemas, el otro también, porque somos humanos y vivimos en la tierra y respiramos el mismo aire, ¿no? Entonces, poco a poco creo que se van generando esos espacios, pero eso necesita una reflexión y una reescritura y una autodefinición que busque sobre todo conciliar y no ya solo reclamar, ¿no? Porque en Antígona González hay una frase que toma de, de Yourcenar, que Sara Uribe toma de Yourcenar, y es una escena en donde Antígona González está hablando con su hermano Tadeo en ausencia y ella pues tiene estos diálogos, estos momentos de cansancio por lo que está pasando y le dice a Tadeo que si busco justicia, que si crees que voy a encontrar justicia, yo sé que a lo mejor no, pero no soy como los demás que quieren que desearles lo peor o que se mueran o que les den cadena perpetua, porque yo no estoy hecha para el odio, ¿no? Y entonces es difícil no construir desde el odio porque es como un reflejo, como un instinto, ¿no? Pero es algo que se puede controlar, ¿no? Y entonces creo que en la medida que se reconozcan esas posibilidades, ¿no? Que se reconozcan, que se nombren, podemos tener acceso a otras realidades. Y los poemas que vimos hoy creo que son lúdicos, parecen simples en un primer momento, pero no lo son del todo. Hay un montón de referencias, hay un diálogo de estas escritoras, de estas piezas que crean con otras escritoras, con otras obras, ¿no? En una especie de diálogo que va engordando a las obras y enriqueciendo de significaciones, ¿no?
Ok, tenemos una pregunta del público de María Fernanda Solís Reyes y dice, ¿y de este tipo de poesías hay alguna que se le pueda plantear a las niñas desde que son pequeñas? ¿O hay alguna autora para las niñas que nos puedas recomendar? Mm, Yo creo que este tipo de literatura híbrida, de poesía híbrida y sobre todo la que está más vinculada con las pantallas, con los dispositivos electrónicos, pareciera, pienso yo, pues sí, podría ser mucho más fácil que se acerquen a la lectura en un formato luminoso y colorido como un videojuego, ¿no? Eh, Sin embargo, bueno, incluso los mismos videojuegos no son tan inocentes. Tengo sobrinos pequeños y eh, juego Minecraft, ¿no? Y de repente las primeras veces me decía, pero ¿qué? ¿Vamos a talar todos los árboles? ¿Vamos a destruir este ecosistema y vamos a matar a los cerditos y vamos a utilizarlos para nuestro bienestar, ¿no? Al principio fue un problema, pero después me di cuenta que, pues, bueno, era capitalista, estoy aquí, ¿no? Y pude jugar Minecraft, ¿no? Entonces, creo que lo que le podemos mostrar a los niños o no depende de lo que queremos que estén dispuestos a enfrentar. La poesía, en general, yo creo que es para grandes y chicos, ¿no? Lo que hace la poesía, tanto de la manera tradicional como en la no tradicional, es justo hacer del lenguaje otra cosa, ¿no? Buscar la manera en la que esas mismas palabras que utilizamos para comunicarnos en distintas maneras y en distintos medios, para solicitar distintas cosas, necesidades o ruegos, también las usamos para construir imágenes poéticas, ficciones que provocan la imaginación y con ello la libertad de imaginar otros mundos posibles, ¿no? Sí, me parece interesante que en todas las charlas siempre ha salido a relucir el tema de las infancias y que creo que también tiene que ver más bien con una necesidad de nosotros, de nosotras, ¿no? A veces como el decir, el recrearnos es también como desde una forma lúdica, ¿no? Esta experiencia que nos compartías con tu sobrino, o sea, todos de repente nos hemos situado, ¿no? En esto de que quizás nuestra convivencia es más, insisto, porque queremos estar en ese lugar de pensar de distinta manera, imaginar otros mundos, ¿no? Y que a veces nuestra adultez o adultecentrismo no nos deja, ¿no? Pero bueno, otro de los temas, Monse, que ha estado como resonando mucho, y es que ahora que nos presentabas a las tres poetas, siempre está el tema de los premios, ¿no? Digo, creo que es parte del reconocimiento, pero de repente me surge un poco la duda o la sospecha, ¿no? ¿Qué tan difícil es publicar si no, si no has obtenido alguna premiación o algún reconocimiento, ¿no? Y sobre todo pensando en el género femenino, porque básicamente, insisto, como de las diferentes autoras que nos estuvieron acompañando, pero también de los casos que tú nos compartes y de otros que sabemos que han logrado trascender como en la escena de la literatura de una forma, digamos, a través de sus publicaciones. Siempre está este tema de haber obtenido un premio, ¿no? Y una se pone a pensar también como las dificultades, ¿no? Que pueden presentar aquellas que aunque su calidad o el trabajo sea significativo, ¿no? Quizás por no poder haber obtenido alguna acreditación o pareciera de repente como que el premio es ese primer filtro, ¿no? Y ya después viene la otra parte, pero es más bien mi percepción y no sé si tú nos podrías como compartir un poco más sobre esto. Sí, voy a responder esto, pero antes de que se me olvide, un poco respondiendo a la pregunta anterior de qué poesía podría leer los niños o las niñas, o sea, pienso en estos poemas que vimos de José Juan Tablada y de Verónica Gerber, en donde hay una imagen y un juego de palabras que se llaman haikus, ¿no? Creo que esa exploración con una, así viéndolo como
pues sí, también en la apropiación de estos libros, ¿no? Si yo tomo el libro de Verónica Gerber y pues lo quiero hacer un tarjetero y entonces puedo jugar con los niños, ¿no? A interpretar, a entender, a inventar, ¿no? A imaginar de otras maneras. Y creo que eso sí lo permite la poesía. Y que creo que, pues no sé, podría ser un experimento de lectura en niños, ponerlos a leer a José Juan Tablada y a Verónica Gerber, ¿no? Pero no creo que lo rechacen de inmediato, por ejemplo, eso se me ocurre. Y bueno, sobre el tema de la publicación, creo que sí es difícil el reconocimiento en general. No vivimos en un país en donde los méritos sean lo más valioso en general y en todas las áreas y los ámbitos. Sin embargo, pese a lo difícil, ¿no? Creo que también con esta muestra es claro que la creación y la producción se puede llevar a cabo con lo que se tiene a la mano, ¿no? O sea, las grandes ideas de repente no necesitan mucho presupuesto. ¿No? Es un poco como hay talento, nada más hay que apoyarlo. Entonces, la muestra de poesía que vimos hoy es Carla Fessler haciendo videos que, claro, requieren tiempo, una inversión y un conocimiento, ¿no? O sea, sí se está experimentando, pero para hacer ese experimento llamas a un fotógrafo y llamas a un sonidista y llamas a un cineasta quizás, ¿no? El que tengas a la mano, el que quiera participar. Y entonces creo que estas prácticas tienen eso, son prácticas comunitarias, ¿no? En donde también esto permite que las distintas disciplinas dialoguen ya no solamente como en su propuesta estética que el espectador ve al final, sino también como esta cercanía, esta relación tan estrecha en la conformación de discursos colectivos. Entonces, Sara Uribe es una obra, pues que sí requiere editores, a lo mejor correctores, además el trabajo de documentación. Sí, todas estas piezas llevan un trasfondo de uso de herramientas que va más allá del gusto, ¿no? Sino de una situación específica, social, económica, política, ¿no? Entonces creo que hacer uso de las redes sociales, de lo que uno tiene a la mano para, diría Belén Gache, para insertar la palabra poética en estos canales que no están hechos para la poesía, están hechos para las bases de datos, para mandar correos, para spam, no lo sé, ¿no? Entonces, en estas redes y en este mundo, eh, los poetas o las artistas tienen la posibilidad de crear canales más en corto con los lectores y también, por lo menos en difusión, ¿no? O sea, quizás no ganan ajá, este tipo de obras ganan difusión porque es más barato que publicar un libro, que hacer tirajes de miles de ejemplares, de distribuirlos, de hacerles promoción, ¿no? Entonces, de repente las redes funcionan para, pues sí, generar redes de creación, de lectura, ¿no? Y de compartir. Entonces, el PDF de Sara Uribe tiene esta licencia Creative Commons, ¿no? Porque es también una manera de tomar una postura política ante la era del consumo y a estar creando piezas o literatura o poemas pues que alimentan otra cosa, ¿no? No siempre las billeteras. Y, y, bueno, también pasa con Verónica Gerber, que ha logrado pues presentar su trabajo gracias a la formación de artes plásticas y porque, bueno, muchas de estas prácticas o estrategias que vimos hoy están muy vinculadas con el arte contemporáneo, ¿no? Desde las vanguardias del siglo pasado, la interdisciplina como que llegó para quedarse a distintas tensiones, ¿no? Pero ahora la era digital ha potencializado todas esas posibilidades, ¿no? Y entonces, bueno, es justo el momento en el que nos encontramos y estas escritoras que son, digamos, de otra era,
¿no? O sea, ahora ya podemos hablar de distintas eras, ¿no? O sea, antes de Internet, después de Internet, antes del cubrebocas, después del cubrebocas, ¿no? Entonces, creo que Verónica Gerber ha logrado llevar la poesía al museo también, ¿no? Que, bueno, se había hecho antes en Latinoamérica, la gráfica ha tenido un papel importante, no solamente en, en el arte, sino en los movimientos revolucionarios o en los movimientos sociales, ¿no? Entonces la gráfica de ese momento también tuvo chance de experimentar con el lenguaje, con las palabras, con las consignas, ¿no? Y volverlos otra cosa. Pero bueno, sí, también es cierto que hay todavía no creo que solamente en el ámbito de la literatura o de la poesía, no creo que solo le pase a las escritoras, sino que creo que sí hay una desigualdad salarial entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, ¿no? No creo que sea solo un caso. Y que ya se han generado, afortunadamente, ya se han generado redes de lectores de mujeres, ¿no? Lectoras y lectores de mujeres, lo cual, pues, permite la solidaridad, el compartir, y creo que también el de boca en boca, de red en red, ¿no? Es lo que ha estado funcionando para este tipo de piezas en algunos casos. Es realmente interesante esta cuestión de cómo va evolucionando la publicación, ¿no? Porque anteriormente quizás no nos imaginaríamos que un libro puede ser publicado si no es en papel o si no tiene como esta ayuda de los medios de difusión. Pero como dices, ¿no? También es darle otro enfoque a quizás no tanto de hice un libro para que lo compren. Claro que se necesita buscar como esta retribución monetaria para poder seguir produciendo material, pero también es como quiero que lean mi libro, ¿no? Y ya utilizando las redes sociales o utilizando los medios digitales podemos o se puede compartir y es más compartir lo que se escribió, ya no tanto como retenernos nada más a la venta de este libro. Y también es darse a conocer, o sea, de forma indirecta es como una campaña publicitaria, que creo que sí a la larga puede funcionar muy bien sabiéndola manejar. Volvemos a reiterar que alguna pregunta o alguna cuestión que quiera externar las personas aquí en la llamada pueden hacerlo. Tenemos una pregunta que va un poco más como a un ámbito personal tuyo. Leyendo la semblanza, estás por parte de la maestría en literatura hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras. Y nos pareció interesante hacerte esta pregunta de cómo fue tu vida estudiantil en la Facultad de Filosofía y Letras. Es que realmente creo que pocas veces nos encontramos con personas que hayan cumplido como esta parte como estudiantes. Personalmente sí lo llegué a pensar, sí llegué a pensar que me gustaría como estar en la Facultad de Filosofía y Letras, pero pues realmente me queda un poco retirado, tomando en cuenta Tehuacán y Puebla. Y sí nos gustaría conocer un poquito más a fondo de tu vida estudiantil. Creo que tiene como una perspectiva diferente a lo que solemos estudiar o como a las ofertas educativas que hay en los diferentes complejos regionales de UAP. Y sí nos interesaría como conocer un poquito de tu visión en esta parte. Bueno, no sé si va a ser el mejor ejemplo, pero lo comparto con gusto. Yo entré a la licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánica porque yo quería aprender a leer poesía, ¿no? En ese momento estudiaba la prepa, tomé un taller de creación literaria en la Facultad de Filosofía y Letras, es decir, antes de entrar a la licenciatura tomé clases en el famoso Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica, mejor conocido como COLI. La oferta, como bien dices, la oferta de la Facultad de Filosofía y Letras en ese momento, estamos hablando del 2005, era una oferta que tenía 4 líneas de investigación o 4 áreas finales de investigación, una la lingüística, otra la literatura, otra la docencia y otra la comunicación, ¿no?
si bien no, digamos, no es equivalente el número de materias o de oferta que hay para cada una de estas áreas, o no la había en su momento cuando fui estudiante de licenciatura, yo encontré en la lingüística que no era un tema que a mí me interesara, o que creí que no, pues no, la verdad no quería. Era muy complicado, sonaba muy complicado, no, yo no quería eso, yo nada más quería leer poemas. Entonces, no encontré tampoco tanta oferta de poesía como yo esperaba en ese momento. Las cosas cambian, por ejemplo, ahora en la maestría hay una gran oferta de poesía en las clases, ¿no? Pero bueno, cuando yo entré al Colin, no, eso no impidió que yo encontrara pues lo que buscaba. Entonces tomé cursos en la Ciudad de México cada 8 días, aproximadamente por 3 años estuve saltando. Pues bueno, no, la verdad es que no fui a tantos talleres, fui a uno en la Ciudad de México y después, pues ya más bien fue como darme cuenta que no iban a abrir la materia que yo quería, que era poesía para Monse, ¿no? Entonces fui y compré los libros, conseguía los libros que yo necesitaba para justo para encontrar eso que buscaba, ¿no? Sin embargo, estar ahí en la facultad y tener un poco de docencia, un poco de comunicación, que fue lo que menos vimos, tengo que reconocer que me hubiera gustado tener más, de lingüística, ¿no? Pude entender la relevancia de entender que el lenguaje es una construcción, y que a partir de esa construimos todo lo demás: identidad, gobierno, amor, ¿no? Arte, ¿no? Vida, o por lo menos es la manera en la que hemos estructurado esta información, esto que somos y estas jerarquías en las que nos movemos. Entonces, por un lado, sí, fue valioso encontrar ahí cosas que no conocía, y fue también valioso ir a buscarlas a otro lugar, ir a buscarlas en otros profesores, ir a buscarlas en otros textos, ¿no? Sobre todo en la lectura, ¿no? O sea, no hay otra cosa, o sea, eh, no es un impedimento para ti que estás en Tehuacán eh, eh, leer los libros que estamos leyendo aquí en Puebla, digamos, ¿no? Muchas veces pensamos que la educación, o sea, que si uno no estudia cierta cosa no lo puede hacer, ¿no? O sea, Carla Fessler estudió ciencias políticas, ¿no? Y en alguna entrevista dice que pues le pesaba mucho no haber estudiado letras, porque pues era una estudiosa de las ciencias políticas que estaba haciendo poesía, ¿no? Entonces así de, estudié ciencias políticas para escribir poesía, o sea, no. Entonces, y ella dice, bueno, pues es que cada quien tiene su camino, ¿no? Entonces se pueden llegar de distintas maneras, y creo que ver las interdisciplinas más como que se puedan unir entre sí, que puedan estrechar lazos, que hay conexiones porque nada está separado. Eh, el lenguaje verbal, el lenguaje sonoro, el lenguaje no verbal, todos esos son, ahora están los lenguajes computacionales, ¿no? Entonces, eh, tenemos que ampliar nuestras ganas de hablar en distintos idiomas, o intentarlo, ¿no? Porque eso abre panoramas que difícilmente podríamos ver si no estuviéramos dispuestos a hacerlo, ¿no? Gracias, Monse. Perdón. Y por otro lado, otra experiencia muy importante para mí en mi formación de estudiante y después en mi formación profesional fue que tuve la oportunidad de dirigir la revista de la facultad, que se llamó Cuatro Patios en su momento, porque los 4 colegios, después abrieron otro colegio y ahora la revista se llama Cinco Patios. Pero bueno, es un proyecto estudiantil que cuando yo llegué ya existía, estaba un poco abandonado, tuve oportunidad de
de trabajar con él, con esa revista, hacer un equipo de estudiantes, grandes estudiantes, personas muy talentosas que tengo la fortuna de seguir viendo. Y entonces hicimos esa revista y yo tuve una participación de edición y de coordinación y de establecimientos de líneas editoriales y eso significó mucho para mí porque mi siguiente experiencia editorial fue en un periódico, un medio impreso, mientras todavía estaba estudiando en la facultad. Entonces, pronto tuve oportunidad de poner en práctica lo aprendido en la facultad y lo que no había aprendido, pues a aprenderse de nuevo, porque siempre hay cosas distintas y no hay que tener miedo de no saberlo, ¿no? El problema no es no saber, el problema es no querer saber y creo que, pues que ahí está el detalle. Sí, a mí se me hace muy significativo como ver justo, pensar siempre como las posibilidades, ¿no? Esto que nos compartes tanto de Carla Freisler como de ti, ¿no? Que a veces pueden ser como obstáculos de, ¿por qué no estudié esto mejor, ¿no? Y ahora qué voy a hacer, y lo decías, ¿no? El lenguaje siempre nos permite crearnos, ¿no? Entonces igual a veces creo como el experimentar, el pensarnos o imaginarnos también nos ayuda a enfrentar esas situaciones que a veces creemos que estamos como ya, ¿no? Al límite, ya no hay más opciones y ahora solo vas a poder, no sé, si estudiaste ciencias políticas, no es cierto, solo vas a ser politólogo, politóloga, ¿no? O si estudiaste historia, solo vas a poder ser eso, ¿no? Y creo que estos casos que nos pones o al interactuar con la poesía nos ayuda un poco también como a imaginarnos, ¿no? O sea, somos un mundo de posibilidades y este tipo de prácticas a veces nos ayuda a sacarnos un poco del confort de una manera también creo como placentera. Y ya que estamos como en la parte de las experiencias, sabemos que pues tú también has estado trabajando colectivos, ¿no? También conoces un poco cómo se ha movido esta parte desde lo local, ¿no? Lo que es la producción de la poesía a través de otros soportes, a través de otros medios. No sé si nos puedas compartir un poco de cómo en Puebla quizás, ¿no? Se está trabajando en el uso de otros soportes, de otros medios digitales, si conoces personas, colectivos, ¿no? Que tengan esta propuesta y que quizás a lo mejor no los conocemos, pero que pues ya han llevado como una secuencia, ¿no? En lo local, sea en Puebla o si conoces de alguna otra región, también sería interesante como conocer. Bueno, así pienso como en la poesía poblana más experimental que conozco o que hace uso de otros géneros como la obra de teatro, la música. Pienso en Mariano Morales, que presentó recién, bueno, no sé, hace unos años, un poema que también estaba musicalizado por un grupo de músicos King Nini, ¿no? Adrián, no recuerdo su apellido. Y que bueno, Mariano creo que ha trabajado mucho con la imagen y con el texto. Yo honestamente conozco más a artistas plásticos o artistas digitales o computólogos que trabajan con otros medios que escritores, ¿no? Creo que también el mismo ambiente les permite hacer este tipo de experimentaciones. Por ejemplo, hay registro en la poesía, en la historia de la literatura electrónica o de la poesía digital, o se considera un antecedente, unas cartas de amor que programa un escritor en 1955, ¿no? Y entonces de repente había una máquina que escribía cartas de amor, ¿no? Y entonces eso se puede considerar ahora como un antecedente de la literatura electrónica. Sin embargo, creo que justo ese fenómeno se da en todos lados. Hay prácticas